Bueno, estamos aquí en nuestro ABC de debate esta noche con el viceministro de Tributación, Fabián Domínguez. Quiero entrar ahora en este tema ya puntual, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Y quiero arrancar con sectores específicos, viceministro, Sí. si me permitís. Se habló mucho del tema de los pancheros. El viceministro de Tributación ahora le quiere cobrar a los pancheros, a los lomiteros, a todos aquellos que están en la calle, que tienen un pequeño puesto de venta. Están atacando al sector más chico, al sector más débil, al sector más humilde. Ese es un discurso que yo he escuchado en los últimos días. Esta reforma, ¿cómo les afecta? Y ese es un discurso falaz. Vamos a contarle a esta gente que lo único que hace esta reforma es darle condiciones más favorables. Hoy, todos esos sectores que vos hablaste, que los podemos clasificar, hablando en género, como micro, mini empresarios, ¿cierto? Sí. Son micropymes, son pequeñas empresas de gente que se gana dignamente la vida para llevar el pan a su casa. ¿Cuáles son las obligaciones tributarias que ya tienen hoy estas empresitas, ¿verdad? Estas empresas pequeñas? ¿Cuáles son las que tienen? No es que no tienen, no es que no están obligados a tener RUC y a emitir boletas. Están todos Hoy ya obligados. están alcanzados. Hoy están alcanzados por el impuesto y tienen que pagar IVA y tienen que pagar también el impuesto a la renta al pequeño contribuyente. Los dos impuestos. ¿Y cómo tienen que pagar? Se tienen que ir a tributación. Al pedir su RUC y al pedir la explicación de cómo van a pagar sus impuestos, pagan. Mensualmente calculando débito fiscal menos crédito fiscal, tienen que sumar sus ventas, restar sus compras, establecer porcentajes, proyecciones, cálculos, sumas, saldos, resta, y a fin de año tienen que calcular su ganancia real, ganancia presunta, tienen que tomar la base imponible. Vámonos, son cálculos bien complejos y estas personas son pequeñitos empresarios. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Tratando de llenar esa necesidad real de este sector, porque tienen que ser formales, tienen que formalizarse, porque hoy muchos de ellos por esta complejidad no tienen luego ningún RUC. Mañana y dentro de poco, cuando esto esté ya más expandido y vos necesites comprar, y porque lo que vos comprar necesitas deducir de impuestos, no te vayas a comprar de ellos. Vas a comprar de cualquier sector que sí tenga realmente RUC y te pueda emitir boleta, y ellos se van a perder de tenerte a vos como cliente. Entonces yo tengo que darles la facilidad a ellos para que entren al torrente formal y tengo que abaratarles los costos. Lo que hicimos fue redactar ¿Cómo va a funcionar entonces el una nuevo norma sistema? que ¿Va a ser esto? les permita entrar y que tengan que pagar un impuesto mensual, sí, claro, un impuesto mensual, pero no sin hacer cálculo de suma, saldo, resta, suma, no. Se le va a categorizar como contribuyente y va a pagar una suma fija mensual. Esto no atenta contra la formalización, porque ellos no van a pedir boletas, si van a tener un monto fijo, No, sí, o sí van a justamente, sí, necesitar. van a necesitar porque se les va a exigir. Ese es un condicionante para que sigan manteniendo ese régimen. De que todo lo que compren tiene que estar con boleta y todo lo que venden también con boleta. Pero les tengo que dar la facilidad para que ellos facturen. ¿Cómo van a emitir boleta? A través de este aparato. Ya está el aplicativo preparado para la reforma, para ese sector. Hoy, de hecho, se usa la factura virtual que usan los prestadores de servicios personales. Un sistema, un aplicativo parecido, con condiciones mucho más sencillas, donde no hace falta que ponga detalladamente comió un super pancho con no sé qué cosa, no, consumición por tal monto. Eso es todo lo que va a indicar a través de su smartphone. Porque nos dimos cuenta en las investigaciones que estuvimos haciendo en todo este contexto, que hay dos cosas que la gente siempre tiene indefectiblemente, que es saldo y celular. Se priva de cualquier otra cosa, pero el celular no. Sí, sí. Es un sistema súper interesante hoy que agiliza, digamos, exacto. Entonces vamos a tener transacciones. como ¿Pero qué va a hacer? posibilidad. ¿El panchero con el teléfono va a facturar? Sí, con el teléfono. ¿Y O cómo bien le con entrega la papel. boleta al cliente? Justamente con un aplicativo. Está previsto, así mismo como le entrega la boleta al facturador virtual. El aplicativo pone el número de cédula. ¿Cuál es el número de cédula, señor Roberto? Como si diga el número de teléfono. Y ahí le marca tax por consumición, marca el monto. Factura hecha. Eso vos ya recibí en tu cuenta corriente fiscal incluso, ya queda registrado. No hace falta que vos guarde que tenga un archivo tributario ni que él tenga archivo tributario si quiere. O bien puede ir al sistema papel. Eso también va a funcionar para el almacenero. También. Todas las pequeñas microempresas que tienen ingresos de hasta 80 millones de guaraníes van a tener ese régimen de impuesto fijo mensual y ya no van a estar afectados por el IVA. Ya no van a estar afectados. Hoy están afectados por el IVA y por el impuesto a la ganancia del pequeño contribuyente. ¿Cuánto es el monto fijo que van a pagar? Tienen cuatro categorías. 4 tramos. El que vende, el que tiene un tamaño fiscal de hasta 20 millones al año que vende, va a pagar 20.000 mensual. Fijo. Un segundo tramo, entre 20 y 40, va a estar categorizado 40.000 mensual. Entre 40 y 60 millones al año,
60.000 mensual. Entre 60 y 80 millones al año, 80.000 mensual, y esa es toda su tributación. ¿Cuántos contribuyentes estiman ustedes, Fabián, que van a ser alcanzados por este nuevo régimen? Mira, este esquema? no tengo en este momento los datos, está todo. Yo te voy a enviar, te quiero enviar un resumen interesante que tenemos sobre todo esto con esas grandes cifras macro para que tengas. No quiero mal informarte y jugarme a un número porque te puedo mal informar, así que quiero que me dispenses de esa respuesta. Es un número importante y lo que queremos, por esto no va a haber recaudación, Roberto. Por esto no se espera, lo que se espera es poder insertarle al mundo formal, porque lo que hoy ocurre con este mini empresario es que él está en la informalidad en la mayoría de los casos, por las reglas son muy complejas. Él no tiene oportunidad de nada, no puede endeudarse para hacer crecer su negocio, no puede comprar o vender un vehículo, no puede transferir, no puede comprar o vender propiedad, es decir, no puede crecer como ciudadano. Lo que queremos es brindarle esa oportunidad de que él entre al torrente formal y que conozca de todas las bondades de la formalidad que conoces hoy, conozco yo. Por encima de los 80, ¿qué pasa? Por encima de los 80 hay un régimen intermedio que va entre los 80 y los 2.000 millones de guaraníes. Toda esa franja intermedia es considerado un régimen que lo denominamos, ese chiquitito se llama re simple. El siguiente segmento se llama simple. Sí, perfecto. Y es un sistema que, digamos, funciona o va a funcionar como funciona el IRPC de hoy, el impuesto a la renta del pequeño contribuyente. Es decir, ellos iban a pagar IVA y van a pagar impuesto a la ganancia solamente considerando lo que compran versus lo que venden. Si la diferencia es positiva, un 10% de impuesto. Correcto. No le voy a pedir que lleven, o la ley no le va a pedir que lleven contabilidad, estados financieros, depreciación y revalúo de bienes. No. Ahora, los 2.000 millones, los que tienen 2.000 millones de guaraníes de ingresos en adelante, con todos los rigores de una contabilidad elaborada y digamos, otro tipo de carga Si impositiva. hablamos de profesiones o de actividades comerciales en Sí. este mismo esquema, ¿a quiénes? Para mencionar nomás, para que la gente diga, a la pucha, yo estoy acá en este... ¿Quiénes, por ejemplo? Todo lo Yo que te tenga- cité pancheros, almaceneros. ¿Quiénes Pancheros, almaceneros, los chiquititos. Pancheros, almaceneros, pequeños talleres mecánicos, más? Gomería. gomerías, mercerías, todo ese segmento hasta 80 millones. También. Venta de alimentos. Venta de alimentos puestos pequeñitos, copetines, claro, todo lo que sea con un ingreso de hasta 80 millones al año. 80 millones al año implica que tengan un ingreso mensual, ingreso bruto de 6 millones y medio de guaraníes, más o menos, continuo por 12 meses para llegar a 80. Los que tienen más que eso ya van a tener algún rigor adicional, pero siempre con un régimen simple. ¿Y cómo se inscriben? ¿Cómo se ¿Es inscriben? ¿Por el nombre de la persona física Claro, o no. tiene que ser una unipersonal? No. Lo que pasa es que la unipersonal es el nombre de la persona física. La empresa unipersonal, digamos, es una unidad económica que funciona, dice la ley que es la propiedad de una persona física, una empresa individual. Perfectamente ese contribuyente del re simple o del simple puede tener una empresa unipersonal, pero también trabajar en su profesión. Y ser contribuyente de otros impuestos. El impuesto a la renta personal, por ejemplo. ejemplo. Claro. Entonces, perfectamente se puede dar esa combinación de obligaciones tributarias. Pero para no marearle mucho a nuestros televidentes, el simple va a funcionar de esa manera con un régimen Y simplificado. Ya por encima el impuesto, el nuevo impuesto a la El IRE, renta. el IRE, impuesto a la renta empresarial, Allí no hay variación de tasas. no, siempre 10% de impuesto sobre la ganancia. Sí, Hay una modificación que después te quiero plantear. No quiero ir al tema porque es muy técnico, Correcto. pero vamos a hablar. Vamos a hablar, ya Te sé a quiero dónde llevar va. a otro campo pequeño, Sí. que es el del impuesto selectivo al consumo. Más allá de que me digas que esto no va a ser inmediato, que va a esperarse, digamos, de acuerdo a la coyuntura, un año como mínimo de su implementación, más allá de todo eso, tiene un tope. ¿Quiénes sufren o qué sectores sufren aumentos, Fabián? Hablamos de cigarrillos, hablamos de bebidas alcohólicas, hablamos de joyas, hablamos de armas. sí. Eh, Tenés ahí, a ver, Sí. el impuesto selectivo al consumo es un impuesto que clásicamente grava ciertas categorías de bienes, que son los lujos, los vicios y los bienes contaminantes. En apretada síntesis. bueno, tres categorías. Lujos, digamos. claro, tenés ahí joyas, relojes, armas de fuego. Allí hay aumentos. Ahí justamente se prevé un incremento en la frontera de tope. las tasas. Aumento no hay todavía. Perfecto. Y no va a haber todavía. Aumento Pero de tope, se hablemos pretenden los claramente. topes Hay hacia un arriba. aumento. Claro, hay un aumento de tope para que cuando la economía mejore se pueda pensar vía Correcto. autorización de Banco Central poder aumentar. Después tenés, por otro lado, vicios, tabaco y alcohol. También se prevé un incremento de esos topes. ¿Por qué? Por la externalidad negativa que daña a la salud.
Nosotros hoy recaudamos impuestos por ahí, sí recaudamos, pero gastamos más en enfermedades pulmonares y en accidentados del tránsito por causa del alcohol principalmente. Y contaminantes. Y contaminantes, combustibles derivados del petróleo, Allí que no sí, hay aumento. ahí no hay aumento. Ahí no hay aumento de la frontera. No hay aumento de la Porque frontera. ya tenemos una frontera bastante alta. Claro, tenemos una 50% frontera alta. actualmente. Sí, pero dentro de todo, yo te cuento, tenemos una frontera alta, pero contra dentro de todo, sin ser país productor de petróleo, tenemos el impuesto más bajo de la región también en los combustibles derivados del petróleo. Y los nuevos sectores, sí, rubros que son afectados. Sí. Hablamos vehículos importados, vehículos usados importados. Salió, eso ya no está. Eso no está. No está. No está. Motocicletas. Tampoco está. ¿Y por qué no está, Roberto? Porque eso se había cuestionado claro, en algún momento. No, claro, se había cuestionado, pero es una realidad también. Es decir, es el medio de transporte de la gente de clase media. Pero vehículos 0 kilómetros de alguna característica, sí o no tampoco. No, tampoco. Tampoco. Porque si no Se le sacó damos todo los lo que usables, sea. todo lo que sea movilidad. ¿Por qué? Porque en ese contexto es el medio de transporte de la gente. Y mientras no tengamos un transporte público decente como la gente, no queremos abaratarle el costo de movilidad a la gente. Esa es la realidad. Vamos al tema impuesto a la renta personal, Fabi, Sí. que ese sí es un sector un poco más complicado ya, pero hoy hablamos de aproximadamente 100.000 contribuyentes. 105.000. 105.000, Correcto. es mucha gente ya. Bastante. Y van a entrar más este año posiblemente. Sí, uno de esos. sí. No sé si hay una estimación, ¿verdad? Pero Ahí vamos a llegar a 150. 140.000 más o Sí, menos. perfecto. O sea, hay unos 35.000 más que tienen que entrar al régimen. Bueno, ¿allí qué cambia, Fabio? ¿A quiénes les afecta o a qué sectores les afecta concretamente? Muy buena pregunta, me encanta que me lo preguntes. Probablemente el IRP fue el impuesto que más discutimos históricamente en Paraguay. Bueno, el IRP para nosotros los asalariados, los que ganamos una renta del trabajo, los que vivimos de nuestro salario o de nuestros honorarios profesionales, no cambia mucho la historia. Es decir, tenemos siempre esas amplias deducibilidades. Algunas cosas se delimitan, ¿eh? No, se limita a inmueble y vehículo, ¿ok? Solamente eso. Solamente eso. Inmueble, venta. Inmueble, venta, bueno, pero a ver, Sí. vamos por las Sí, deducibilidades vamos a primero, hacer, ¿ok? perfecto. Lo único que sí sufre algún condicionante especial es el tema de inmuebles, porque también la gente compraba especulativamente inmuebles con el único fin de no pagar impuestos. Claro. ¿Y quiénes podían hacer eso? Y los que más plata tenían, pueden hacer eso, ¿verdad? El que saca un crédito para comprar un inmueble, a ellos incluso se les mejora la situación en cuanto a la deducibilidad, porque se les da la manera de elegir. Aquel que compra un inmueble para su casa, para su vivienda, y no especulativamente o no a modo de tener, digamos, un inmueble ahí como inversión, a ellos sí se les mejora la categoría de inversión, pero lo cierto y concreto es que se permite deducir un inmueble cada 5 años. En el caso de los automóviles, también hay una restricción de un automóvil cada 3 años. Correcto. Pero uno puede, digamos, para que la gente entienda nada más, y esto es muy importante, cuando hablamos de deducir, es reducir el impuesto. Yo hago esa traducción directa. O sea, cuanto más deducibilidades hay, se reduce el impuesto. Claro, por supuesto. Yo por eso digo, deducir es ventas en la cabeza a la gente, reducir el Sí. pago de impuestos. Entonces, en este caso, Fabián, lo que te pregunto es, en el caso del inmueble y de los vehículos, ¿te permite esto también tirarlo durante esos 3 o 5 años para deducirlo, o todo esto se deduce en un año, el año de compra del bien? Los inmuebles sí. Los inmuebles se permite una sola el vez. arrastre de Se pérdidas permite, perfecto. para los inmuebles. Vehículos no, pero los inmuebles sí. O sea, vos compraste un vehículo y ese año que compraste te sirve para deducir. Correcto. Correcto. El inmueble sí, pues los inmuebles tienen un valor bastante mayor. importante por lo general, aunque a veces hay vehículos que cuestan más que inmuebles, ¿verdad? Pero bueno, eso es otra cosa. o igual, Claro, ¿verdad? claro. A ver, pero los vehículos, digamos, los vehículos del pueblo, los vehículos populares, digamos, los vehículos normales, convencionales, normalmente eso sí se deduce en el año y no causa mucho impacto. Ahora el inmueble sí se permite que pueda arrastrarse como inversión. En el caso de los empresarios, sí hay el que tiene acciones, el que compra acciones, Claro, por eso, el por que eso tiene vamos a inversiones segmentar. financieras Claro, por separado. Eso por separado. ¿Por qué? Me preguntaste en qué cambia. Y para el asalariado sigue todas las amplias deducciones. Tengo un amigo que mucho ya te retó porque vos dijiste que el boleto del transporte público no va a servir, por ejemplo, para deducir. Y dice... Eso es lo que... A ver, Sí, a ver, porque me habrá habido decía, una él, pero ¿qué confusión. cree? El que todo el mundo anda en vehículo, No, porque no, vos no. dijiste, según lo que me decía, que el pero la que gente está en el pon- impuesto a la pon- renta personal, como que es difícil que ande en Y colectivo. no pone cosas en mi boca que no sí. O sea, la gente pone muchas cosas en mi boca. No, pero es que- importante para aclararlo, Pero nada más, sí porque yo quiero saber si puede. sirve El o no boleto de sirve. transporte público, yo te cuento una cosa, uno puede juntar el boleto y después, si vos sos disciplinado, juntar el boleto y te va a pedir a la empresa de transporte público, ¿sabes qué?
dame una factura. Sí, pero eso es un Bueno, no, trámite. claro, pero son las reglas de juego. Es decir, Es un trámite. Claro. Eso es como decirle no sirve. no, En la práctica a ver, es como decirle no a ver, sirve. pero tenemos que buscarle la vuelta a Robert, porque o si no, la gente va a hacer cualquier cosa. En Sí, ese pero sentido. uno puede calcular la cantidad de pasajes que puede deducir. O sea, uno no viaja 20 veces en un Por día. eso, pero esas son, O sea, a ver, esas son situaciones. Yo te le cuento una pondría cosa. límite, le diría 2 pasajes por día o 3 o 4 pasajes Roberto, porque tienen los hijos pero más también. allá, sí, pero es una cuestión que se da por excepción también. A lo que voy, siempre la gente da ejemplos muy extremos que se dan por excepción. Y en ese contexto, cuando nosotros legislamos, y vos sos abogado, se legisla por la generalidad de las situaciones. Entonces, la generalidad de las situaciones es que necesitas un comprobante de venta que pueda realizar una conexión y se pueda identificar con el servicio para que se pueda deducir. El tema del boleto constituye una excepción que tenemos que buscar una solución creativa y existe. ¿Cuál es la solución creativa? Ir a canjear, juntar todos los boletos del mes, ir a canjear. ¿Por dónde uno va a canjear? ¿Con qué tiempo, Fabián? Por eso te digo, a ver, pero esa es otra, por eso te digo. En la práctica yo creo que yo te invito a que miremos. En la generalidad de los contribuyentes del impuesto a la renta personal, probablemente esa situación que vos me estás planteando y que se mueve en transporte público siendo contribuyente de renta personal no debe superar el 3%. Pasaje aéreo, por ejemplo, para el exterior sirve. No, pero eso sí, no hay claro, problema. eso no hay ningún problema. Eso no hay Incluso todo. el billete de pasaje aéreo es per se un comprobante de venta y lo establece el reglamento. Y el cine, por ejemplo, que a veces no te da una el factura. cine te da la entrada a espectáculos públicos taxativamente te también, sirve como- también está reconocido como... La tarjeta de peaje también. ¿no? Sí, también Eso no hay está problema. reconocido y hay unas consultas vinculantes que expresamente reconocen como gasto deducible En el exterior, si yo voy, ¿qué me sirve en el exterior? Si yo me voy de vacaciones o si yo tengo gente estudiando o gente con tratamiento médico. ¿Qué es lo que hicimos? Sí, eso no se puede desconocer luego. Salud y educación se permitió y eso no tenemos, digamos, moralmente autoridad para poder establecer algún tipo de restricción en ese sentido. Y lo que sí vimos es tratar de reordenar la ley, porque la gente habla mucho de los aspectos que parecerían negativos, pero nadie se acuerda de lo positivo. Se permite hoy arrastre de pérdidas, se establece una coherencia en la redacción en el IVA, voy a ir mezclando un poco conceptos. El IVA ahora grabamos de entrada, de ida y de vuelta. Los servicios que vos contratás al exterior, vos tenés que hacerle la retención del IVA. Y si vos vendés servicios hacia el exterior, hoy tenés que pagar IVA. Con la nueva ley, eso ya no va a pagar IVA, por ejemplo. Vos sabés que tengo unas consultas. Me dicen, gente, cuánto tiempo tenemos todavía en este bloque, porque acá le quiero hacer una serie de consultas al viceministro que a mí me interesa mucho esto, porque 3 minutos tenemos en este bloque. Te voy a tirar 3 preguntas, Fabián, porque esto justamente tiene algo que ver con esto que me acabas de decir, ¿verdad? Y esto es muy importante. Si me permiten, brevemente tengo que encontrar primero las preguntas para poder Sí. hacerle la consulta al viceministro. Bueno. Ahí está nuestro logo, eso ya cambió. allí. Tenemos ¿Ya nuevo cambió? logo, te Hay un cuento. nuevo Sí, logo. hay Mira, nuevo logo. la crítica que nos hace acá el viceministro. Nuevo logo, nuevo eslogan. Bueno. Tributación vamos. hoy día es promoviendo confianza. SET, tributación promoviendo confianza. Dice el artículo 180 de la Constitución Nacional nos dice, no podrá ser objeto de doble imposición el mismo hecho generador de la obligación tributaria. Sí. En este sentido, el artículo 40 de la ley de reforma discutida actualmente establece, dispóngase que las utilidades, los dividendos o los rendimientos puestos a disposición o pagados al dueño, a los consorciados, a los socios o a los accionistas por parte de las empresas unipersonales SA, SRL, etc. El cuestionamiento aquí sería el IDU, Sí. que vos vas a explicar lo que es. Se encuentra comprendido entre los impuestos a las rentas y grava las utilidades según su propia definición y denominación, dice Fabián. Pero claro, ahí atendé bien, y vos sos abogado, Roberto. La Constitución prohíbe la doble imposición y define lo que es la doble imposición. Establecer, grabar 2 veces con el mismo hecho imponible, te dice. La respuesta... Escuchá lo que dice. En el caso particular de las empresas unipersonales, al no existir dividendos, según el diccionario, no existe un acto de distribución. La ganancia es de la misma persona y se está grabando a la misma utilidad generada con el mismo impuesto a la renta. El propietario paga una vez cuando genera y la otra cuando usa ese dinero que de por sí ya le pertenece. No requiere ningún acto de disposición, decisión, etcétera. Solamente por el hecho de haber sido generado. Hay una pequeña falacia ahí. Hay una pequeña falacia ¿Pero en el por sentido qué? que porque son 2 hechos imponibles. Uno es la renta, el haber producido la ganancia. ¿Ok? Ese es el hecho imponible 1. Si él no distribuye o no retira la utilidad,
la situación que el hecho imponible siguiente es el distribuir o el retirar. Pero ¿y si se trata de la misma persona? No, pero eso es otra cuestión. No es la misma persona. La Constitución no dice eso. La Constitución lo que dice es hecho imponible. Se redacta con un énfasis objetivo y te establece gravar 2 veces con el mismo hecho imponible, te dice la Constitución Nacional. Y en ese contexto, la ley claramente establece un hecho imponible. O sea, para usted hay diferente 2 hechos imponibles diferentes. Claro, por supuesto. Es más, 2 hechos imponibles en 2 impuestos diferentes. Uno es la ganancia. Y te pinto la realidad. Pensá con el hecho. La empresa genera utilidad. Por generar utilidades, paga 10%. Si la empresa no realiza el hecho imponible, si no se suscita el hecho imponible, no hay impuesto que pagar. Sería hecho imponible, sería doble imposición si yo al producirse la ganancia ya le grabo por la renta y le grabo por el IDU. Ahora, en este caso se graba la ganancia y si se produce el siguiente hecho, que es la distribución o el retiro de las utilidades, ahí se produce el hecho imponible 2. Otro tema, si bien el avance importante logrado en el tema de las empresas holding o inversoras en otras sociedades no vuelven a tributar el impuesto a la renta empresarial sobre las utilidades generadas de las empresas de sus controladas, el inconveniente se da a partir de que no se han creado o pensado los mecanismos para las transferencias, compensaciones de créditos fiscales entre las empresas integrantes del holding. Bueno, ¿para qué se refiere el crédito? Ahí estamos mezclando 2 cosas diferentes. Una cosa, el holding en el sentido de la imposición a la renta, y el crédito fiscal está hablando del punto de vista del IVA. Pero dice lo siguiente, es más, dice, esto está limitado al aplicar las normas de los precios de transferencia de las transacciones entre empresas vinculadas. Por supuesto. Esta previsión de los precios de transferencias cobra mucho sentido entre empresas vinculadas, pero en diferentes países y regímenes tributarios. En el caso de empresas que tributan todas en Paraguay, las utilidades y finalmente los impuestos siempre quedarán en el país. ¿Sí? La creación de empresas dentro de un holding normalmente se realizan por cuestiones estratégicas y de administración. Todo debería implicar un mayor costo impositivo. Es que no al no poder hacer, dice, las compensaciones de los créditos fiscales como lo mencionamos más Probablemente la persona que redactó eso está mal informada porque el proyecto establece eso. Que ¿Qué justamente, ¿qué es lo que ocurre ahí? ¿Holding qué es? Cuando una empresa es dueña de otra empresa. ¿Sí? Y después tenés por otro lado el propietario, la persona física, el beneficiario final. Cuando esta empresa le paga a su empresa, a la siguiente, a la que es su socia o accionista, ahí ¿qué es lo que ocurre? Se paga el impuesto a la ganancia y se paga el IDU, ¿cierto? Entonces, bien, cuando se pagó el IDU y se pagó el impuesto a la renta, esta empresa cuando vuelve a distribuir ya tiene un pago a cuenta por ese primer tramo pagado por la empresa inicial. Por eso que me extraña que dice eso. Tiene una forma Totalmente. Eso se discutió ampliamente en la mesa técnica. Felizmente, esta reforma, esta modernización, la vinimos discutiendo desde noviembre del año pasado y fue una mesa increíble. Hicimos cerca de 40 reuniones, Robert. Fueron discusiones riquísimas porque en la mesa, yo te cuento cómo fue, éramos 50 por ahí primero en la mesa y parecía, a los que leemos la Biblia en algún momento, o los que leímos la Biblia, la Torre de Babel parecía eso. Todos hablamos un diferente idioma. Entonces, le pedí permiso al ministro para hacer una moción y le dije a todos los gremios, a todos los líderes gremiales de todas las instituciones, de todas las representaciones de mesa, ¿por qué no hacemos algo? Vamos a hacer una subcomisión técnica. Yo como viceministro de Tributación me ofrezco a trabajar en esa mesa, subcomisión técnica, y les pido que contraten asesores impositivos de su confianza, únanse varios gremios, y así lo hicieron, y redujimos esa mesa de 60 a una mesa de una docena de personas, todos especialistas tributarios. Vamos a dejarlo ahí brevemente. Estamos con el viceministro de Tributación, Fabián Domínguez. Esta es la última pausa, ¿verdad? Última pausa y a la vuelta estamos con el bloque final de nuestro programa.